Mateo Ramírez siempre había sido un hombre de rutina. Se levantaba a las 6 en punto, preparaba su café negro y revisaba correos antes de salir al trabajo. Como director de una empresa constructora en Ciudad de México, su vida giraba en torno a proyectos, reuniones y plazos. Tenía todo bajo control, excepto un aspecto de su vida, la familia. Él e Isabel llevaban 7 años casados y desde hacía 3 intentaban tener hijos sin éxito. Las consultas con médicos y tratamientos costosos solo habían traído frustración. Isabel, quien alguna vez había sido una mujer optimista y llena de vida, ahora pasaba los días entre exámenes médicos y silencios largos. Aquella mañana, Mateo salió de casa con prisa. Estaba atrasado para una reunión importante y, como siempre, el tráfico estaba imposible. Para ahorrar tiempo, decidió tomar un atajo por una callejuela estrecha cerca del centro. No era el camino más seguro, pero a esa hora, lo único que le importaba era llegar a tiempo. Fue entonces cuando los vio. En medio del callejón, justo entre 2 cubetas de basura, había una cesta de mimbre con 2 pequeños bultos dentro. Mateo frunció el ceño y se acercó con cautela. Al inclinarse, el corazón le dio un vuelco. Eran 2 bebés. Eran diminutas, envueltas en mantas delgadas y sucias. Sus mejillas estaban frías, y aunque parecían dormidas, una de ellas comenzó a moverse inquieta. Mateo miró a su alrededor, esperando ver a alguien cerca, pero la calle estaba desierta. Su instinto le dijo que llamara a la policía, pero algo en su interior lo detuvo. ¿Y si nadie se hacía cargo? ¿Y si terminaban en un sistema que las separaría o las dejaría desprotegidas? Sin saber exactamente por qué, tomó la cesta con ambas manos y la levantó con cuidado. Las niñas apenas pesaban. Se sentía extraño, fuera de su mundo organizado y estructurado, pero en ese momento ninguna de esas preocupaciones importaban. Con el ceño fruncido, caminó rápido hasta su auto y puso la cesta en el asiento del copiloto. Su primera reacción fue llevarlas al hospital, pero entonces pensó en Isabel. Ella había rezado, llorado y esperado un milagro durante años. ¿Y si esto era ese milagro? Arrancó el auto con una sensación desconocida en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sentía que estaba a punto de hacer algo que realmente importaba. Mateo manejó con el ceño fruncido, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. A cada semáforo en rojo, volteaba a ver la cesta en el asiento del copiloto. Las 2 bebés seguían dormidas, una con los labios entreabiertos, la otra con una manita aferrada a la manta delgada que las cubría. Cuando estacionó frente a su casa, apagó el motor y respiró hondo. Se frotó la cara, intentando pensar en la mejor manera de explicarle a Isabel lo que había hecho. Abrió la puerta y entró. «Isa», llamó, dejando las llaves sobre la mesa. Desde la cocina, Isabel apareció con un trapo en la mano, mirándolo con curiosidad. «¿Qué haces aquí tan temprano?» Mateo tragó saliva y se hizo a un lado, dejando a la vista la cesta con las 2 bebés. Isabel tardó un segundo en reaccionar. Primero frunció el ceño, luego su boca se entreabrió y sus ojos se llenaron de asombro. Se acercó lentamente, como si no pudiera creer lo que veía. «Mateo, ¿qué es esto?» Él suspiró pasando una mano por su nuca. «Las encontré en la calle, en un callejón. Estaban solas». Isabel soltó el trapo al suelo y se arrodilló junto a la cesta, tocando con delicadeza la mejilla de una de las niñas. «Dios mío», susurró. Mateo vio cómo los ojos de su esposa brillaban con lágrimas. No necesitaba escucharla decirlo para saber lo que estaba pensando. Para Isabel esto era una señal, un milagro. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Mateo, rompiendo el momento. Isabel levantó la vista de golpe, con la expresión desencajada. «¿Qué? Isa, no podemos simplemente quedarnos con ellas. Hay protocolos. Tienen que ir al hospital, a un orfanato». «No». Isabel se puso de pie de inmediato, con una desesperación que lo sorprendió. «Mateo, ¿no lo ves? Esto no es casualidad. Nosotros hemos intentado tener un hijo durante 3 años, y hoy que estabas en ese lugar, Dios te puso a estas niñas en el camino». Mateo apretó la mandíbula. «No podemos pensar así. Esto no es una señal, Isabel, es un abandono. Alguien las dejó ahí, y si las llevamos al hospital, tal vez encuentren a la madre, tal vez haya una familia que las esté buscando. ¿Y si no?». Isabel lo interrumpió, con voz temblorosa. «¿Y si nadie las quiere?». Mateo sintió un nudo en el estómago. «Isabel, Mateo, por favor».
suplicó ella, tomando su mano con fuerza. Solo esta noche. Solo déjalas aquí esta noche. Mateo cerró los ojos por un instante. Sabía que Isabel estaba sufriendo, que su dolor la hacía ver las cosas desde un ángulo diferente, pero no podía dejarse llevar por emociones. Respiró hondo y la miró con firmeza. Mañana temprano las llevaremos al hospital. El rostro de Isabel se ensombreció. Sus labios temblaron, pero asintió con la cabeza. Está bien. No dijo nada más. Solo se agachó, levantó la cesta y llevó a las bebés al cuarto que durante años había estado vacío, el que habían preparado con ilusión antes de perder la esperanza. Mateo la vio alejarse y sintió una punzada en el pecho. Sabía que lo correcto era llamar a las autoridades. Pero entonces, ¿por qué tenía la sensación de que estaba a punto de cometer un error al dejarlas ir? El sol apenas asomaba cuando Mateo despertó. Se quedó unos segundos acostado, mirando el techo, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar ese día. Giró la cabeza y vio a Isabel dormida de lado, abrazada a una de las mantas que habían usado para cubrir a las bebés. Su rostro reflejaba una paz que él no había visto en mucho tiempo. Se levantó con cuidado, sin despertarla, y caminó hasta la habitación donde estaban las niñas. Isabel las había acomodado en una cuna portátil que aún tenían guardada desde los días en que creían que serían padres en cualquier momento. Las bebés dormían tranquilas, con la respiración suave y los rostros relajados. Mateo se inclinó sobre la cuna y sintió un nudo en el estómago. Era extraño cómo, en menos de un día, la presencia de esas pequeñas había cambiado la atmósfera de su hogar. Pero no podía seguir ignorando la realidad. Salió del cuarto y preparó café, esperando que Isabel despertara. Quería hablar con ella antes de hacer lo que debía hacerse. Unos minutos después, Isabel apareció en la cocina con los ojos aún hinchados por el sueño. Se detuvo en la entrada, observando a Mateo con cautela, como si supiera lo que estaba a punto de decir. «Voy a llevarlas al hospital, Isa», dijo él, sin rodeos. La expresión de su esposa se endureció de inmediato. «Mateo, sabes que es lo correcto. No podemos retenerlas aquí como si fueran nuestras. ¿Y si nadie las reclama? ¿Y si las separan? ¿Y si terminan en un lugar horrible?» Mateo suspiró. «Al menos sabremos que están sanas y seguras». Isabel se cruzó de brazos, mordiéndose el labio inferior. Finalmente, sin decir nada, asintió con la cabeza. Pocos minutos después, Mateo cargaba la cuna portátil con las bebés y la colocaba en el asiento trasero del auto. Isabel las cubrió con mantas gruesas y, sin poder contenerse, besó la frente de cada una. «No te tardes», murmuró ella, con la voz entrecortada. Mateo no respondió, solo asintió, cerró la puerta y arrancó el auto. El hospital estaba relativamente tranquilo a esa hora. Mateo habló con la recepcionista, explicó la situación y en menos de 10 minutos, una enfermera tomó a las bebés en brazos y las llevó a una sala para revisarlas. «¿Cómo las encontró?», preguntó un doctor mientras anotaba en una carpeta. Mateo le contó todo, desde el callejón hasta la reacción de Isabel. «¿Tiene usted hijos?», preguntó el doctor sin apartar la vista de sus notas. Mateo se quedó en silencio un segundo antes de responder. «No, no todavía». El doctor levantó la vista y sonrió con un gesto comprensivo. «Entiendo por qué su esposa reaccionó así. Es difícil no encariñarse con bebés tan pequeñas». Mateo desvió la mirada. «¿Qué pasará con ellas? Se hará un reporte policial y se iniciará una investigación para encontrar a la madre. Mientras tanto, serán enviadas a un centro de acogida temporal». Mateo sintió un escalofrío. «Un orfanato. ¿Existe alguna forma de...?» Se detuvo antes de terminar la pregunta. El doctor lo miró con interés. «¿De qué?». Mateo respiró hondo, pero no respondió de inmediato. Su mente estaba dividida. No podía negar lo que sentía al ver a las niñas, pero también sabía que su vida estaba organizada y estructurada. Tomar una decisión apresurada podría ser un error. «Mateo», Isabel lo interrumpió suavemente, acercándose a él. «¿Qué estás pensando?». «No lo sé», admitió él pasándose una mano por la nuca. «Esto no estaba en mis planes, pero no puedo sacarme de la cabeza lo que dijiste ayer. ¿Y si nadie las reclama?». Isabel tomó su mano con ternura. «Entonces nosotros seremos su familia». Mateo miró hacia la sala donde habían llevado a las bebés y sintió algo en el pecho, algo que no esperaba sentir. «Dígame qué tengo que hacer», dijo finalmente. Capítulo 4. El vínculo crece.
Mateo llegó a casa esa tarde con el rostro tenso y los pensamientos dando vueltas en su cabeza. Apenas cruzó la puerta, vio a Isabel de pie en la sala, con los brazos cruzados y el rostro expectante. «¿Dónde están?», preguntó ella de inmediato, su voz temblorosa. Mateo dejó escapar un suspiro y cerró la puerta detrás de él. «Están en el hospital, pero inicié el trámite para la custodia temporal». Isabel parpadeó, sorprendida. «¿Qué? No podía dejarlas ir así, nada más», admitió él, pasando una mano por su nuca. «Me explicaron el proceso. Aún no es definitivo, pero si la madre no aparece, podríamos quedarnos con ellas por un tiempo, hasta que decidan qué hacer». Isabel se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. «Mateo», él la miró fijamente. «No te hagas ilusiones, Isa. Esto no significa que serán nuestras». Ella asintió rápido, pero su expresión decía otra cosa. 2 semanas después, Mateo e Isabel recibieron una llamada del hospital. «Señor Ramírez, hemos finalizado la evaluación preliminar. Necesitaremos que usted y su esposa pasen por una entrevista con el trabajador social asignado al caso». Mateo tomó la mano de Isabel mientras asentía al teléfono. «Entiendo. ¿Cuándo podemos hacerlo?». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y evaluaciones. Un asistente social visitó su casa para asegurarse de que era un ambiente seguro. Tuvieron que presentar documentos y pruebas de solvencia económica. Finalmente, cuando el proceso preliminar concluyó, recibieron la noticia. Se les ha otorgado la custodia provisional. Isabel lloró de felicidad. Mateo sintió por primera vez que realmente estaban en el camino correcto. Cuando Isabel cargó a una de las niñas en brazos, sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Mateo, en cambio, sentía una mezcla de nerviosismo y responsabilidad. Las primeras noches fueron caóticas. Las niñas lloraban a deshoras, necesitaban ser alimentadas y, por momentos, Mateo se sintió completamente fuera de lugar. Pero Isabel, con una paciencia infinita, las acunaba, las alimentaba y les cantaba hasta que se dormían. La casa, antes silenciosa, se llenó de vida. Donde antes solo había angustia y vacío, ahora había risas, llantos y pequeñas manos buscando consuelo. Una tarde, mientras Mateo revisaba correos en su laptop, escuchó risas suaves viniendo del cuarto de las bebés. Se levantó y caminó hasta la puerta, observando la escena sin ser visto. Isabel estaba en el suelo con una de las niñas en brazos, mientras la otra dormía en la cuna. Le hablaba con dulzura, le hacía pequeñas caricias en la mejilla y reía cada vez que la bebé movía sus manitas en el aire. Mateo sintió un nudo en la garganta. Algo en su interior cambió en ese momento. Hasta ahora había mantenido una distancia emocional, recordándose constantemente que la situación era temporal, que no podía encariñarse demasiado. Pero viendo a Isabel así, tan plena, y a la bebé reaccionando a su voz con pequeñas sonrisas involuntarias, entendió que estaba perdiendo esa batalla. Esa noche, cuando Isabel se acostó junto a él, Mateo se quedó en silencio un rato antes de hablar. «¿Cómo te sientes?», preguntó en voz baja. Isabel suspiró y se acurrucó más cerca de él. «Feliz, como no lo había estado en años». Mateo miró el techo, sintiendo una presión en el pecho. «Si llega el momento en que nos las quiten, no lo pienses», lo interrumpió Isabel. «No esta noche». Mateo cerró los ojos y la abrazó. Por primera vez, sintió que el miedo ya no era a quedarse con ellas, era a perderlas. El teléfono sonó temprano por la mañana, interrumpiendo el desayuno. Isabel estaba dándole de comer a una de las bebés cuando Mateo atendió la llamada. «¿Señor Ramírez?», era la voz de la trabajadora social asignada al caso. Mateo sintió una ligera tensión en el pecho. «Sí, dígame. Hemos encontrado a la madre biológica». Isabel dejó de mover la cuchara. Su mirada se fijó en Mateo con un miedo silencioso. «¿Quién es?», preguntó él, su voz más seria de lo que esperaba. «Se llama Paula García, tiene 26 años. Es usuaria de drogas y vive en situación de calle. Fue detenida por un altercado con la policía y cuando la interrogaron, confesó que dejó a las bebés en el callejón». Mateo sintió que el estómago se le hundía. «¿Qué significa eso?». «Significa que necesitamos que usted y su esposa vengan al centro para reunirnos con ella. Queremos entender su postura antes de tomar cualquier decisión». Mateo miró a Isabel. Ella negaba con la cabeza antes de que él pudiera siquiera decirle lo que estaba pasando. «Estaremos ahí en 1 hora», respondió Mateo colgando el teléfono.
Isabel dejó la cuchara en la mesa y abrazó con fuerza a la bebé en su regazo. No quiero ir. Isa, tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que nos las quiten. Mateo se acercó y tomó su mano. No sabemos qué va a pasar, pero tenemos que enfrentarlo. Isabel respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Finalmente, asintió. Cuando llegaron al centro de asistencia social, fueron llevados a una sala de reuniones. Paula estaba sentada en una de las sillas, con los brazos cruzados y el rostro cansado. Su cabello estaba enredado y tenía los ojos hundidos, pero su expresión no era la de una mujer angustiada por sus hijas. Cuando vio a Mateo e Isabel, ni siquiera parpadeó. «Así que ustedes son los que tienen a mis niñas», dijo con tono indiferente. Mateo y su esposa intercambiaron una mirada rápida. «Sí», respondió él con firmeza. La trabajadora social tomó la palabra. «Paula, queremos entender tu situación y saber si tienes intenciones de recuperar la custodia de las bebés». Paula soltó una risa amarga, pero su voz tembló levemente. ¿Recuperarlas? Yo no las quería en primer lugar. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Isabel, que había estado callada hasta ese momento, se inclinó un poco hacia adelante. «¿Por qué las dejaste en la calle?» Paula se encogió de hombros, pero evitó mirar a los ojos de Isabel. «Porque no podía con ellas. No sé quién es el papá, no tengo dinero, no tengo casa. No iban a sobrevivir conmigo». «Pero son tus hijas», insistió Isabel, su voz temblorosa. Paula la miró por primera vez, con una expresión que mezclaba desafío y algo más profundo. «¿Duda? ¿Tú sí las quieres?» Isabel se enderezó en su asiento. «Más que nada en este mundo». Paula suspiró y miró a la trabajadora social. «Pues ahí tienen su respuesta. No me interesa recuperarlas». Mateo sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones, pero no había alivio en su pecho. Solo un nudo apretado que no se deshacía. Cuando salieron del centro, Isabel se detuvo en la acera y respiró hondo. «¿Ahora qué pasa?» Mateo miró hacia la calle con el ceño fruncido. «Ahora tenemos que tomar una decisión». El silencio en el auto era sofocante. Isabel miraba por la ventana, con el rostro tenso y los brazos cruzados. Mateo, con las manos firmes en el volante, mantenía la vista en la carretera, pero su mente estaba atrapada en la conversación que habían tenido con Paula. «No entiendo cómo alguien puede decir eso», murmuró Isabel, rompiendo el silencio. Mateo soltó un suspiro. «No todos están hechos para ser padres». «Pero entonces, ¿por qué las tuvo? ¿Por qué no las dio en adopción desde el principio?» Mateo negó con la cabeza. «No sabemos su historia, Isa. No sabemos por lo que ha pasado. Lo único que sé es que abandonó a sus hijas en un callejón sucio y ahora dice que no le importan. ¿Eso es suficiente para que se lave las manos?» Mateo sabía que Isabel estaba furiosa y con razón, pero había algo en los ojos de Paula, en su actitud resignada, que no podía sacarse de la cabeza. «¿Qué estás pensando?», preguntó Isabel con suspicacia. Mateo tomó aire y lo soltó lentamente antes de responder. «Que tal vez deberíamos ayudarla». Isabel lo miró como si hubiera dicho la mayor locura del mundo. ¿Ayudarla? A esa mujer, no porque se lo merezca, sino porque, si de verdad queremos hacer lo correcto, no podemos ignorar que sigue siendo la madre biológica de las niñas. «Mateo, ella no quiere ser madre», lo dijo con sus propias palabras. «Sí, pero ¿en qué estado estaba cuando lo dijo?» Mateo hizo una pausa antes de continuar. «No es solo una mujer que no quiere a sus hijas, Isabel. Es una mujer rota». Isabel apretó los labios. «No quiero que tenga nada que ver con ellas». Mateo asintió lentamente. «Lo entiendo, pero si realmente va a salir de sus vidas, quiero asegurarme de que no las busque después de arrepentirse y reclamar algo que ya no le pertenece». Isabel frunció el ceño. «¿Qué estás proponiendo exactamente?» «Ayudarla a rehabilitarse». Isabel soltó una risa seca. «¿Y qué? Le pagamos un tratamiento, la salvamos y luego, mágicamente, se convierte en una buena madre». «No», respondió Mateo con calma. «Le pagamos un tratamiento, le damos una oportunidad de salir adelante y, si lo logra, podrá seguir con su vida. Pero lo más importante, firmará los papeles para ceder la custodia definitiva de las niñas». Isabel lo miró en silencio. Su respiración era agitada, su mente peleando contra la idea. «No lo sé, Mateo. Solo piénsalo», pidió él. «Si realmente no le importan, firmará sin problema. Pero si en unos años intenta recuperarlas, podríamos perderlas». El auto se detuvo frente a su casa. Isabel bajó sin decir nada y entró rápidamente.
Mateo la siguió con paso más lento, dándole su espacio. Cuando entró a la casa, la vio en la sala, sosteniendo a una de las bebés en brazos, acunándola con suavidad. «No quiero perderlas», susurró Isabel. Mateo se acercó y le puso una mano en el hombro. «No las vamos a perder». Ella cerró los ojos y asintió. «Está bien, hagámoslo». Mateo sintió una extraña mezcla de alivio y temor. Había dado el primer paso hacia un camino incierto, pero sabía que era la única forma de asegurarse de que esas niñas nunca volvieran a estar solas. Mateo se sentó frente a Paula en una pequeña sala del Centro de Asistencia Social. La mujer se veía aún más delgada y desgastada que la última vez. Sus ojeras eran profundas y sus manos temblaban ligeramente, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Paula con voz rasposa. Mateo respiró hondo. No había una forma fácil de decirlo. «Queremos ayudarte». Paula soltó una carcajada seca y se echó hacia atrás en la silla. «¿Ahora resulta que el empresario y su esposa quieren salvar a la pobre drogadicta?». Mateo la miró con seriedad. «No se trata de eso. Se trata de las niñas». Paula dejó de reír. «¿Qué quieres de mí? Queremos pagarte un tratamiento en una clínica de rehabilitación, un lugar decente donde puedas recuperarte y empezar de nuevo». Paula entrecerró los ojos, desconfiada. «¿Y qué gano yo con eso?». «Una oportunidad para vivir de verdad». Paula cruzó los brazos. «¿Y qué quieren ustedes a cambio?». Mateo se inclinó un poco hacia adelante. «Que firmes los papeles de custodia definitiva». Paula se quedó en silencio por unos segundos. «¿Quieres que renuncie a ellas? Quiero que seas honesta contigo misma. Dijiste que no las querías. Dijiste que no podías con ellas. Solo queremos asegurarnos de que nunca intenten quitárnoslas después de todo esto». Paula se frotó las sienes y suspiró. «No sé, Mateo. Es tu única oportunidad de cambiar tu vida», insistió él. Paula lo miró fijamente. Su expresión era una mezcla de duda y resignación. «¿Y si no funciona?». Mateo sostuvo su mirada. «Depende de ti». Esa noche, cuando Mateo le contó todo a Isabel, ella lo escuchó en silencio, abrazando a una de las niñas. «¿Y si se echa para atrás?». Mateo suspiró. «No lo hará. No tiene nada. Este es su único camino». Isabel bajó la mirada a la bebé en sus brazos y le acarició la mejilla. «Espero que tengas razón». Una semana después, Paula ingresó a la clínica de rehabilitación. Mateo e Isabel cubrieron todos los costos y se aseguraron de que estuviera en un buen lugar, con médicos y especialistas que realmente pudieran ayudarla. Los primeros días fueron difíciles. Paula tuvo crisis de abstinencia, intentó irse en 2 ocasiones y maldijo a Mateo por haberla convencido. Pero poco a poco, su cuerpo y su mente comenzaron a estabilizarse. 2 meses después, firmó los documentos. Mateo e Isabel recibieron la noticia con un alivio que no podían expresar con palabras. Ahora sí, legalmente, las niñas eran suyas. «Son nuestras hijas», susurró Isabel sosteniendo los papeles en sus manos temblorosas. Mateo la abrazó con fuerza. «Sí, lo son». El miedo de perderlas se había desvanecido. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, podían respirar tranquilos. El sol de la mañana entraba suavemente por las ventanas del cuarto de las niñas. Isabel se despertó antes de que el despertador sonara. Se quedó acostada por un momento, escuchando el sonido del hogar que había soñado durante tanto tiempo. El murmullo de las bebés despertando en sus cunas, los pasitos de Mateo moviéndose por la casa, el aroma del café recién hecho. Cuando se levantó y caminó hasta la habitación de las niñas, encontró a Mateo inclinado sobre una de las cunas, acomodando la manta con ternura. Él había cambiado. Ya no era el hombre que veía todo con lógica fría, ya no se refería a ellas como las bebés. Ahora eran sus hijas. «Buenos días», dijo Isabel en un susurro. Mateo sonrió sin apartar la vista de la pequeña que dormía. «Buenos días». Isabel se acercó y se apoyó en su hombro. «Todavía no puedo creerlo», susurró. Mateo besó su frente. «Yo tampoco». Los días pasaron y la vida en casa se convirtió en una rutina llena de risas, llantos y noches sin dormir. Isabel se había convertido en la madre que siempre quiso ser, mientras que Mateo, aunque al principio torpe con los pañales y las mamaderas, aprendió rápido. La felicidad se instaló en sus vidas como nunca antes. Pero entonces, una llamada inesperada volvió a sacudir todo. Era la trabajadora social. «Paula quiere verlas».
Isabel sintió que el corazón se le detenía. No, no puede hacer eso, ¿verdad? Legalmente, no. Pero queremos saber si ustedes considerarían permitirle visitas supervisadas. Mateo, que escuchaba desde la sala, vio cómo su esposa apretaba los puños con fuerza. ¿Y si decimos que no? No pasará nada. Pero creemos que podría ser algo positivo, ahora que está sobria. Después de colgar, Isabel se quedó en silencio. Mateo se acercó a ella con cautela. No tienes que decidir ahora. No quiero que las confunda, murmuró Isabel. No quiero que piensen que tienen otra madre. Mateo la tomó de la mano. Ellas siempre van a saber quién eres. Isabel cerró los ojos. ¿Y si intenta recuperarlas? No puede. Firmó los papeles. Ella respiró hondo. No sé, Mateo. Mateo la abrazó con suavidad. Lo pensaremos, ¿sí? No hay prisa. Isabel se aferró a él. Sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentarlo, pero en ese momento solo quería disfrutar lo que habían construido. Por primera vez en su vida tenía la familia que siempre soñó, y no estaba lista para que nada la pusiera en riesgo. El día de la visita llegó más rápido de lo que Isabel hubiera querido. Aunque en el fondo sabía que lo correcto era permitir que Paula viera a las niñas, el miedo seguía en su pecho. ¿Y si se arrepentía de haber firmado los papeles? ¿Y si quería ocupar un lugar en sus vidas que ya no le correspondía? Mateo trató de calmarla, pero él también estaba tenso. La cita se llevaría a cabo en un parque, bajo la supervisión de la trabajadora social. Isabel se había preparado para todo, pero cuando vio a Paula llegar, sintió un nudo en la garganta. Ya no era la misma mujer desaliñada y derrotada que conocieron en el centro de asistencia. Paula se veía diferente. Llevaba ropa limpia, su cabello estaba recogido y había un brillo en sus ojos que antes no estaba ahí. Sin embargo, en cuanto vio a las niñas en el cochecito, su expresión cambió. Se quedó quieta, como si estuviera reuniendo fuerzas para acercarse. «Hola», murmuró con la voz más suave de lo que Isabel esperaba. Mateo asintió con cortesía. «Hola». Isabel no dijo nada. Paula se agachó lentamente y miró a las bebés, que dormían tranquilas. Con una sonrisa triste extendió la mano y les acarició las mejillas con suavidad. «Son hermosas», dijo, con los ojos llenos de emoción. «Gracias por cuidarlas». Isabel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «No las cuidamos», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Somos sus padres». Paula la miró por un instante y luego asintió. «Lo sé». Isabel no estaba segura de qué había esperado, pero esas palabras la desarmaron. Se quedaron en silencio un momento, hasta que Paula suspiró y se enderezó. «No voy a interferir en sus vidas, lo prometo». Mateo metió las manos en los bolsillos. «Queremos que sigas adelante, que estés bien». Paula sonrió con tristeza. «Eso intento». Isabel observó a la mujer que de alguna forma les había dado a las hijas que tanto habían deseado, y aunque no quería admitirlo, sintió algo parecido a la gratitud. «Si sigues en este camino, tal vez podamos vernos de vez en cuando», murmuró. Paula parpadeó sorprendida. «¿En serio?». Isabel asintió lentamente. «Pero solo si realmente cambias». Paula sonrió con los ojos vidriosos. «Haré lo mejor que pueda». Se despidieron poco después. Y mientras Mateo e Isabel caminaban de regreso a casa, tomados de la mano y con sus hijas en el cochecito, Isabel sintió algo inesperado: paz. Su familia estaba completa, y nada, ni siquiera el pasado, podría cambiar eso. Los meses pasaron, y la vida en casa de los Ramírez se llenó de risas, llantos y noches sin dormir. Las niñas crecían fuertes y felices, rodeadas de amor. Isabel y Mateo finalmente se sentían completos. Paula se mantuvo presente, pero siempre con respeto. Cumplió su promesa de no interferir, apareciendo solo en contadas ocasiones, asegurándose de que las niñas estuvieran bien. Isabel, con el tiempo, dejó de verla como una amenaza y empezó a verla como lo que realmente era, una mujer en recuperación que intentaba rehacer su vida. Pero justo cuando pensaban que su historia estaba escrita, la vida les tenía preparada una última sorpresa. Unas semanas antes, Isabel había tenido una consulta médica rutinaria. El doctor había notado algunas anomalías en sus análisis y le había recomendado un chequeo más detallado. «Tus niveles hormonales han cambiado un poco», le había dicho el médico. «No quiero darte falsas esperanzas, pero podríamos hacer más pruebas». Isabel no quiso prestarle atención. Después de años de intentarlo sin éxito,
No se permitía soñar, pero entonces comenzó a sentirse extraña. Al principio lo atribuyó al cansancio de cuidar a las niñas, pero con los días el cansancio se convirtió en náuseas, y las náuseas en sospecha. No quiso decirle nada a Mateo. No quería darle falsas esperanzas. Después de años de pruebas negativas, de desilusiones y lágrimas, el miedo a otra decepción la paralizaba. Pero una mañana, cuando sintió una punzada en el vientre y su cuerpo le exigió respuestas, tomó un test de embarazo sin pensarlo demasiado. Se encerró en el baño y esperó. 1 minuto, 2 minutos. Cuando la segunda línea apareció con claridad, Isabel dejó caer el test en la encimera y se cubrió la boca con las manos. Estaba embarazada. El aire pareció abandonarla. Se apoyó en la pared y cerró los ojos, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro. No podía creerlo, no después de todo lo que habían pasado. Cuando salió del baño, con las manos temblorosas, buscó a Mateo en la sala. Él estaba en el suelo jugando con las niñas, haciéndolas reír con caras graciosas. Isabel se detuvo a observarlo, sintiendo cómo su pecho se llenaba de una felicidad que jamás había experimentado. Se acercó con pasos lentos hasta que Mateo la miró y frunció el ceño. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación. Isabel soltó una risa temblorosa y tomó sus manos. Mateo, estoy embarazada. El tiempo pareció detenerse. Mateo parpadeó, su mente procesando las palabras. ¿Son qué? Estoy embarazada, repitió con una sonrisa quebrada por la emoción. Mateo se quedó mirándola por un segundo más, hasta que una risa nerviosa escapó de su boca. La abrazó con fuerza, cerrando los ojos, sintiendo el peso de años de lucha desvanecerse en ese instante. Las niñas rieron al verlos abrazados, sin entender lo que pasaba, pero no importaba. Su familia, esa que había comenzado de la forma más inesperada, ahora estaba completa en todos los sentidos. Y por primera vez en su vida, Isabel ya no tenía miedo del futuro. La vida nos sorprende de las maneras más inesperadas, y esta historia es prueba de ello. A veces, los caminos que creemos cerrados nos llevan justo al destino que nuestro corazón anhelaba. ¿Te conmovió la historia de Mateo e Isabel? Si es así, déjanos tu comentario y cuéntanos qué parte te tocó el alma. No olvides darle like y compartir este video con alguien que necesite recordar que el amor siempre encuentra su camino. Si te gustó este contenido y quieres más historias llenas de emoción y esperanza, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Queremos saber desde qué país nos estás viendo. Déjanos tu bandera en los comentarios.